Hola, ¿qué tal a todos los que se nos están viendo por medio de YouTube, nuestro canal de la Iglesia Comunidad PIB? Aquí el pastor Abel Amaya, Gamaliel Trejo. pastor Gama, y estamos aquí para hacer inicio de nuestra serie de grupos en las casas, Gama. Así es que va a ser algo bueno, va a ser de mucha bendición para todos los que van a estar asistiendo a los grupos, porque vamos a estar estudiando el libro de Romanos, tanto en las casas como en la iglesia, y esto con el fin de que nos ayude para que podamos crecer en el Señor y en las áreas también doctrinales de nuestra vida que son importantes en nuestras creencias, ¿no es así? Así es, entonces vamos a estar estudiando Romanos, como usted dijo, y discipulando y teniendo esa comunión, ¿verdad?, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y la mejor manera de hacerlo es en las casas. Así es, y me parece fascinante porque el libro de Romanos, pues a ojos de muchas personas es muy complicado y lo entiendo porque el que escribió este libro es una persona muy inteligente, muy capaz, pero al mismo tiempo creemos que el Espíritu Santo nos da las herramientas, la sabiduría para poder entender este libro. Así es que vamos entrando de lleno y en esta sección quiero que leamos Romanos capítulo 1 al 8. Nos vamos a estar concentrando ahí, así es que los líderes hagan apuntes, presten atención para que puedan explicar eso. Dice Romanos capítulo 1, dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Verso 2 dice: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. Verso 4 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Verso 5 dice: por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Verso 6 dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Qué hermosas palabras, ¿no? Y me encanta porque el apóstol Pablo, antes de ser un apóstol, él era un perseguidor de la iglesia, como hemos estudiado en otras ocasiones. Un hombre que perseguía a la iglesia, estaba en contra del cristianismo, era un hombre muy, muy religioso. Dice la escritura que él era judío de judíos, fariseo de fariseos, o sea, de la mera mata. Él era un hombre que tenía conocimiento de la religión judía. Entonces, él estaba en contra de todo lo que fuera el cristianismo, pero en una ocasión tiene un encuentro con Cristo y su vida es totalmente transformada. Y él empieza a escribir estas cosas por medio de inspiración del Espíritu Santo. Sabemos que en Hechos capítulo 9 es la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso a Pablo, ¿verdad? Y sabemos que, como dijo usted, que él era alguien escogido, ¿verdad? Alguien elegido. Sí. Dios dice al discípulo Ananías que vaya a esa casa, a la casa de Saulo, porque dice que él es un instrumento elegido por parte de Dios y que él va a tener que sufrir por el nombre de Cristo. Y razón era que él también hacía que otros cristianos sufrieran, ¿verdad? Entonces vemos también en otro capítulo de Hechos que él los perseguía, él los maltrataba, daba su voto para que fueran matados, ¿verdad? Y ahora resulta que él tenía que también sufrir por el nombre de Cristo. Así es, ahora él es un perseguidor. Perdón, ahora es uno que es perseguido. Entonces podemos ver y entender en primer lugar que nuestra vida debe ser transformada por medio de un encuentro con Cristo, así como lo tuvo el apóstol Pablo. Su vida fue transformada por el poder de Jesucristo, no por la religión, no por su influencia política, no por el conocimiento que él tenía, sino su vida fue transformada por un encuentro personal. Y creemos que hasta el día de hoy
Dios tiene el poder para cambiar la vida de una persona. Por más duro que parezca el corazón de un ser humano, Dios lo puede transformar. Dios puede hacer la obra en la vida de las personas. Qué interesante, ¿no? Y cómo vimos ese cambio. Vemos ese cambio total en la vida del apóstol Pablo. Y yo creo que Dios puede cambiar el corazón de tus hijos, de tus familiares, si así ellos lo desean, y si nosotros oramos también por ellos, Dios puede hacer la obra en la vida de nuestra familia. Amén. Algo que también que podemos ver aquí es que al venir a Cristo somos esclavos, somos siervos de Él. Él empieza diciendo: yo, Pablo, esclavo de Jesús. Pablo no está presumiendo aquí que es el gran apóstol o el gran enviado, sino él primero se denomina esclavo. Esclavo de Jesús. Y debemos de tener ese enfoque correcto de que nosotros somos siervos, servidores de Dios. Dios no está a nuestra disposición, nosotros somos los que estamos a la disposición de Él. Y es el título que debemos de tener antes que cualquier otro título. No importa cuál posición podemos tener en la iglesia, no importa el trabajo que hacemos, no importa nuestra área de influencia, no importa cualquier cosa. Somos siervos de Cristo, y un esclavo, un siervo obedece, ¿verdad? Su maestro, ¿verdad? Entonces así debemos tener nuestra actitud también. Así es. Y sabes que muchas veces hemos vivido en un evangelio muy falso, tal vez. Nos han enseñado un evangelio muy falso donde venimos a Dios para que Él nos dé. De a ver qué me va a dar Dios, cómo me va a bendecir, cómo me va a ayudar. Pero más que eso, tenemos que tener una fe que no importa si me va mal o me va bien, yo creo en Dios. Si me bendice o no me bendice, yo creo en Dios. Si me prospera o no me prospera, yo tengo que creer en Dios y ponerme a sus servicios. Y muchos se alejan de Dios al ver que no le responde como Él quisiera que le respondiera. Pero no es así. Él es siempre fiel, y sus misericordias, dice la Escritura, que son nuevas cada mañana. Entonces nosotros como creyentes debemos de confiar en Dios en todo momento y depositar nuestra fe en Él y servirle a Él con todo nuestro corazón, porque para eso fuimos creados. Amén. Así es. Entonces, en tercer lugar, vemos aquí un punto importante, que no solamente Dios nos llama a ser siervos y esclavos de Él, pero también nos llama a servir a los demás, a ser siervos de los demás. Me encanta esto porque nosotros no vamos a madurar hasta que no aprendamos a servir a los demás. ¿Qué piensas acerca de eso, Dama? Sí, también nos dice Pablo, yo creo que es en Filipenses 2, que debemos servir a otros y tener el interés de otros más grande que le da a nosotros. Entonces, siempre trato de decir, cuando uno entra a un cuarto, cuando uno entra a la iglesia, cuando uno entra a cualquier sitio que te encuentres, cuando uno entra, uno debe de tener la pregunta: ¿cómo puedo servir a las personas que encuentro aquí en este lugar? Pero muchas veces tenemos la mentalidad equivocada, donde decimos: ¿cómo todas estas personas pueden servirme a mí? Pero debemos de servir a otros. Y luego ahí en Filipenses 2, Pablo da el ejemplo de Cristo, de que Cristo se humilló a ser un ser humano como nosotros, y fue siervo, fue obediente hasta el punto de muerte, y era después que Dios lo honró. Y a veces nosotros buscamos esa honra muy antes y queremos que todos nos sirvan, pero Dios dice: sirve a Dios, sirve a otros. Así es. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de servicio, porque fuimos creados para servir a Dios primeramente, pero también para servir a los demás. Y es parte de nuestra visión como iglesia. Honramos a Dios, pero también honramos a las personas a través de nuestro servicio. Me encanta lo que dice en Juan capítulo 13, versos del 13 en adelante. Nos dice que Jesús lavó los pies de los discípulos en una muestra de ponerse al servicio de ellos, cuando Él no debería de haber hecho. Entonces es importante tomar esa actitud, tú y yo, de siervos, y pensar en mi hogar, en mi trabajo, qué es lo que yo puedo hacer para
servir Ujú. a los demás. Ujú. Y eso no nos va a quitar autoridad. Yo creo al contrario, nos va a dar más autoridad y credibilidad ante las personas cuando servimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, o los hijos sirven a sus padres. Es algo bíblico. Y en cuarto lugar, vemos que fuimos elegidos por Dios para anunciar su evangelio. Ahí dice la escritura, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 1 que dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, fui elegido por Dios para ser un apóstol. Ahora la palabra apóstol significa un enviado. Ajá. Él es un enviado de Dios. Y de esa misma forma nosotros somos enviados Ajá. para predicar las buenas nuevas de salvación. Qué gran privilegio tenemos de poder predicar, anunciar Sí. ese mensaje que cambia Ujú. vidas, ¿no es así? Así es, entonces lo deberíamos ver como un privilegio, así como usted dijo, de poder enviar un mensaje que puede traer esperanza a un mundo que no tiene esperanza, no hay gozo. Cuando vemos el mundo vemos tanta tristeza, tanta dolor, tanta muerte, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de ser elegidos para traer esperanza a través de las buenas nuevas de Jesús. Y ser los mensajeros, los enviados de Dios. Así es. Entonces dice Efesios 1:4, nos dice que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos apartados para Él. Y parte de eso es anunciar las buenas nuevas. Ese es nuestro propósito en la vida: servir a Dios y anunciar la buena noticia. Y las buenas noticias, el Evangelio se trata de Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Y es en la resurrección que Él demuestra que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Amén. Qué interesante. Puedes ir, ¿verdad?, a Israel y buscar en la tumba y ya no va a haber restos de Jesús, porque verdaderamente Él resucitó. En la Biblia encontramos ejemplos de personas como la hija de Jairo, que Jesús mismo resucitó. Sí. Vemos a Lázaro, a su amigo Lázaro, que Dios lo sacó de la tumba por medio de ese milagro que Jesús hizo, pero ellos volvieron a morir. Pero a diferencia de Jesucristo, Él resucitó y sus restos ya no están más ahí en esa tumba. Él está reinando. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos esa promesa de que también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado cuando Él nos llame a su presencia. Amén. Entonces, es muy importante entender que fuimos elegidos por Dios, porque tal vez vamos a ser las únicas personas en nuestra familia que son creyentes. Sí. Y Dios nos ha puesto ahí para que podamos comunicar su palabra. Con ellos. Entonces, Yeah. es algo hermoso eso, ¿verdad? Sí, entonces deberíamos ver que primeramente para predicar un evangelio con confianza, uno tiene que tener confianza en Jesús, ¿verdad? Entonces, si muy apenas crees en Dios, si muy apenas crees en su muerte y resurrección, entonces no vas a tener como ese impulso para hablarle a las personas. Primeramente tienes que tener ese encuentro, ¿verdad? Primeramente tú tienes que tener ese encuentro Al con igual Jesús. que Pablo. Exactamente, en tener ese encuentro donde Dios cambia tu vida radicalmente. Y después vas a tener esa confianza de poder decir a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, decirle que hay esperanza en Jesús. Pero cuando no tienes ese encuentro con Jesús, no vas a tener esa confianza, ¿verdad? Esa madurez para poder predicar esto. Exactamente, tú dices con un punto muy clave ahí. Necesitamos tener un encuentro verdadero para tener esa pasión de comunicar la palabra. Lo vemos los discípulos, cómo ellos murieron de maneras muy atroces y no nos podemos explicar. Bueno, la explicación es que ellos tuvieron un encuentro verdadero con Cristo, vieron a Jesús de cerca, se experimentaron a ese Dios verdadero, y por esa razón ellos hablaban la palabra de Dios en todo lugar. A pesar de que los perseguían, que los encarcelaban, ellos predicaban la palabra de Dios. Amén. Nuestro deseo es que a través de los grupos nosotros podamos comunicar la palabra de Dios, invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, y tener conversaciones espirituales, y a través de eso que las personas puedan conocer al verdadero Dios. Amén. Entonces,
ahí concluimos nuestra primera sesión y yo quiero dar oportunidad para que las personas tengan ahí un tiempo de oración y que puedan hacer algunas preguntas, pero mi deseo es que puedan tener un tiempo muy bueno espiritualmente hablando en los grupos y que cada líder se prepare para que pueda explicar de una manera clara el mensaje de Cristo. Amén. Entonces, haciendo un pequeño recuento rápido, lo primero que estuvimos viendo es que al igual que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, tú y yo necesitamos esa transformación. Yeah. Él puede cambiar los corazones. Por más duro que parezca, Dios puede hacer un cambio, una transformación Amén. en la vida de las personas. Amén. Segundo lugar, somos esclavos de Jesucristo. Esa es nuestra posición. Sí. Y en tercer lugar, estamos también al servicio de las personas. Amén. Y en cuarto lugar, fuimos escogidos por Dios para anunciar el Evangelio, el Santo Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Hacemos una oración? Amén. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de hablar de ti. Yo pido por cada líder, Señor, que va a estar predicando, que va a estar enseñando tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu lo use de una manera maravillosa y poderosa, Señor. Háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de este libro de Romanos y que podamos entender cosas prácticas y que podamos comunicarlo a los demás. Ayúdanos en todo, Padre. Gracias por ser tan bueno en nuestras vidas. En Cristo Jesús te pido esto. Amén y amén. Amén. Okay. Amén. Nos vemos Nos vemos. la siguiente sesión.